Con este descubrimiento, la egiptomanía, que había surgido en Francia después de las campañas egipcias de Napoleón y la llegada del obelisco a la Plaza de la Concordia en París en 1830, se volvió un paroxismo, y esta fascinación se reforzó con una leyenda aterradora: la maldición mortal de la momia que afectaba a cualquiera que se atreviera a perturbarla. Esta idea surgió a raíz de la muerte de Lord Carnarvon, solo 5 meses después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Los periódicos afirmaron que su perro, que se quedó en Inglaterra, murió en el mismo instante y que todas las luces del Cairo se apagaron cuando exhaló su último aliento. Mejor aún, en los años siguientes, los periodistas descubrieron otras 20 muertes que consideraban sospechosas. Una supuesta maldición desde hace mucho tiempo desacreditada, pero que todavía hoy inspira libros y películas. Pero además de la leyenda, ¿quién era el faraón Tutankamón? Su tesoro, el más fabuloso de toda la historia antigua, nos dice mucho sobre la vida de este joven rey que estuvo en el olvido durante tanto tiempo. ...1330 antes de nuestra era. El futuro faraón todavía se llamaba Tutankatón, o la imagen viva de Atón. Fue el nombre que le dio su padre, el rey Akenatón. El joven pasó sus primeros años lejos de la corte real. Los príncipes en el antiguo Egipto podían ser criados lejos de la capital o de la residencia real. Es muy probable que el príncipe haya sido educado en diferentes partes de Egipto. Una pista en particular en lo que respecta a Tutankamón es que se encontró la tumba de uno de sus maestros llamado Senket en la región de Akhmin. Por lo tanto, existe la hipótesis de que Tutankamón pudo haber crecido allí. Y Senket tenía mucho que enseñarle al niño. Para empezar, tenía que ser capaz de leer y escribir. También tenía que aprender el arte de la guerra. Tiro con arco. Lucha. Estrategia militar. Tenía que saber cómo luchar y cómo liderar un ejército. Fue una infancia rodeada de niños pertenecientes a las familias vasallas más poderosas de Egipto. Había una institución llamada Kab o Keb, a menudo traducida como círculo interno. Era una especie de clase creada alrededor de un heredero o un niño real para que no fuera educado solo. Estos otros niños crecerían con él, y cuando se convirtiera en rey, obviamente, ubicaría a sus antiguos compañeros de clase en posiciones clave, porque cuando conoces a alguien desde la infancia, sabes que puedes confiar en él. Pero esta infancia rodeada de amigos de su edad no duró mucho. Cuando tenía solo 8 años, Tutankamón tuvo que reinar. Esto llevó al joven chico al lado de Ay, un dignatario que ya era poderoso en el reinado de Akenatón, el padre de Tutankamón. Ay lo ayudaría a gobernar el país. Entre sus títulos Ay llevaba uno muy particular, el Padre de Dios. Era un título en uso desde el reino antiguo para designar a alguien que tenía una relación paternal con el rey.
Algunos expertos piensan que Ay era el tío abuelo de Tutankamón. Otros que era su abuelo. Pero algo de lo que están seguros es que Ay guió al joven en todas sus decisiones. Un mentor que, sin dudas, necesitaba. Akenatón, el padre de Tutankamón, había renegado de los antiguos dioses para entregarse a un solo dios, Atón. Pero su reinado fue la base para toda clase de problemas, y con su muerte, los egipcios creyeron que su mala suerte era el resultado de una venganza planificada por los dioses tradicionales para con ellos, y fue entonces cuando comenzaron a venerarlos de nuevo. Era de vital importancia que Tutankamón calmara a los espíritus y a los dioses, y se propuso esta misión desde el momento de su coronación. El joven faraón decidió coronarse en Tebas, en el templo de Karnak, donde residía el dios Amón, que había sido la divinidad más importante en el nuevo reino. Era la fortaleza del dios de la realeza legítima y Tutankamón se puso de nuevo bajo el patronato de este dios. Pero antes de que esta ceremonia se pudiera dar, el faraón tenía un ritual inevitable que llevar a cabo: el entierro de su predecesor. Era un evento de extrema importancia, incluso desde un punto de vista ideológico, para legitimar su ascenso al trono. Hay fuertes alusiones a esto en la mitología de la realeza egipcia. Sin embargo, con la muerte de su padre, Tutankamón no se convirtió en faraón. Los egiptólogos han descubierto que una misteriosa reina gobernó el país durante 3 años. Según la tradición, Tutankamón debió haber enterrado a su padre, pero no sucedió. Otro soberano lo hizo en su lugar. Tutankamón reenterró a Akenatón para establecer su legitimidad como su heredero, así que él no consideró que había heredado alguna legitimidad de esta reina, a quien consideraba una usurpadora. Para llevar a cabo este entierro, el joven partió de Menfis, que ya era de nuevo la capital real. Regresó por el Nilo a Amarna, donde estaba la momia de su padre. Se la llevó a Tebas y al Valle de los Reyes, donde reenterró su momia. Se aseguró de llevar a cabo este ritual al invocar la protección de Osiris, el dios de la muerte. Finalmente, Tutankamón se corona en octubre del año 1327 a.C. Ahora podía comenzar su reinado. Tutankamón se presentaría como el buen rey que restauraría el equilibrio que Egipto tanto necesitaba en este momento. ¿Podía el niño tranquilizar al pueblo y aplacar a los dioses? ¿Podía él restaurar la armonía en Egipto? En un esfuerzo por demostrarlo, dio varias señales fuertes. Apenas asumió el poder, Tutankamón lanzó una serie de importantes proyectos de construcción en todo el país para restaurar los templos que habían sido descuidados por mucho tiempo. Tutankamón tenía un programa estructurado tan pronto como llegó al trono. Akenatón no había financiado ningún trabajo en los templos. Las avenidas sagradas se habían convertido en senderos. Todo estaba en mal estado.
sucesor, Tutankamón emprendió trabajos según la tradición de Amenofis III. Prestó especial atención a la decoración de esta gran columnata que había sido construida por su abuelo Amenofis III. Añadió relieves que mostraban la gran procesión del festival de Opet desde Karnak hasta Luxor. Una procesión que consistía en mover físicamente al dios Amón. Durante 15 años no hubo un festival de Opet, y este era un festival principal en Tebas, así que era muy importante restaurarlo con mucha pompa. Con este trabajo de restauración en los santuarios, Tutankamón estaba matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, se estaba reconectando con las tradiciones de los faraones constructores, y por otro lado, estaba demostrando cómo honraba a los dioses, porque al rey le interesaba demostrar su fe, y para hacerlo aumentó las pruebas de su devoción. Una de esas pruebas fue en Karnak, un monolito del comienzo de su reinado, en el que el faraón proclamó oficialmente el retorno de las antiguas divinidades. Fue aquí donde se encontró la tablilla de piedra de la restauración de Tutankamón. Se encontró en fragmentos, pero era un monumento importante porque se erigió aquí para marcar la entrada al templo de Karnak. Una ubicación simbólica. En el bloque grabado, que ahora se encuentra en el Museo de El Cairo, el faraón comienza explicando el estado en el que encuentra a Egipto. El país estaba en un estado de angustia. Los dioses le habían dado la espalda. Si enviábamos tropas para extender nuestras fronteras, no teníamos éxito. Si rezábamos a un dios para pedir consejo, no teníamos respuesta. Todos los faraones afirmaban que antes de su llegada al trono, Egipto estaba en un estado desastroso. Luego ya podían presentarse como unos salvadores, pero en el caso de Tutankamón era una realidad hasta cierto punto. Habiendo establecido esto, el rey explicó lo que había logrado. Su Majestad creó una imagen de su padre, Amón, que necesitaba 13 barras para llevarla. Antes de esto, 11 barras eran suficientes para llevar la majestuosidad del augusto dios. En realidad no había restaurado mucho, simplemente había restaurado la gran litera en la que se llevaba la estatua del dios o la diosa. Era lo mínimo que podía hacer. No se menciona ningún trabajo de construcción, lo que parece muy poco asertivo. Un problema con las inscripciones egipcias era que si Tutankamón afirmaba que iba a hacer algo, debía hacerlo. Podías mentirle al pueblo, pero en el antiguo Egipto no a los dioses. Así que el faraón prefería comprometerse lo menos posible. Solo mencionaba lo que ya había logrado. Pero hizo mucho hincapié en las barras de la litera porque la litera era importante para llevar al dios cuando salía de su templo. Todo esto tenía un objetivo muy claro: presentar a los dioses una vez más al pueblo de Egipto y al pueblo de Tebas, y mostrarles que Amón había regresado. Tutankamón, rey de Egipto. Pero esto era solo el principio. A continuación, siguiendo el consejo de Ay, Tutankamón proporcionó más pruebas extremadamente convincentes de su devoción a Amón. Tutankamón cambió su nombre. Ya no tendría este nombre tan orientado hacia Atón. Ahora su nombre sería Tutankamón. Su nombre, que había significado la imagen viva de Atón, ahora significaría la imagen viva de Amón, en honor a su Padre Divino. Sin embargo, Tutankamón no borró todo rastro de Tutankamón. Es muy posible que siguiera siendo llamado Tutankamón en Memphis, pero se le llamaría Tutankamón en Tebas, porque era la tierra de Amón.
Esta dualidad se encuentra en uno de los objetos más icónicos de su reinado. En su trono decía Tutankamón. Bien, eso se corrigió, pero solo en la parte delantera, donde se cambió a Tutankamón. Pero en la parte trasera, que no se veía tanto, se dejó Tutankamón. Con los dioses honrados y el cambio de nombre, le gustara o no al faraón, tenía un deber real más que cumplir: casarse. Y su prometida era su propia hermana Angesenamón, 5 años mayor que él. Tutankamón, rey de Egipto. Un matrimonio organizado por Ay. Fue Ay quien gobernó la política real y tomó decisiones importantes en el asunto, así que sin duda habría decidido que sería algo bueno para la corona, para la línea real, que estos dos se casaran. Con este matrimonio, por fin se restablecieron todas las viejas tradiciones. Pero quedaron otros problemas por resolver. Bajo el reinado de Akenatón, el faraón anterior, se había redibujado el mapa de los reinos de Oriente Medio. Algunos como Mitanni habían desaparecido, mientras que otros como Asiria y el Imperio Hitita habían nacido. De hecho, los hititas se habían vuelto tan fuertes que incluso se atrevieron a atacar a Egipto al invadir la región de Kadesh. Palacio Real, Menfis. Pasaron los años. Tutankamón, rey de Egipto. Se llevaron a cabo varias campañas militares para recuperar los territorios perdidos. Y aunque Ay seguía cerca de Tutankamón, asesorándolo en todos los asuntos religiosos, la tensa situación política brindó la oportunidad para que otro hombre poderoso se estableciera. Su nombre era Horemheb. Al principio, un general en el ejército del faraón que ascendió para convertirse en el jefe de su gobierno. Los archivos diplomáticos muestran que Horemheb negoció tratados de paz con los socios políticos del faraón en nombre de este. Así que era muy poderoso, era la cima de la jerarquía militar, que era por supuesto el poder de facto en el Egipto de Tutankamón. Tanto Horemheb como Ay administraron el país con el apoyo de altos funcionarios civiles elegidos con sumo cuidado. Localizada en la orilla oeste del Nilo, la necrópolis de Tebas alberga la tumba de uno de ellos. Tumba de Uy, tumba de Ay. La arqueóloga Meredith Brand nos lleva a este sepulcro, que tiene una importancia especial porque nos enseña mucho sobre el reinado de Tutankamón. Estoy aquí en la tumba de Huy, quien fue el hijo del rey Enkosh y fue el virrey de Nubia. Este hombre fue responsable de supervisar el oro y su importación a Egipto. Fue uno de los dignatarios más importantes del reino. Gracias a él,
Cada año se traían alrededor de 260 kilogramos de oro por el Nilo desde Nubia. Orgulloso de su estatus, Hui mandó a pintar estos grandes frescos que cuentan su vida cotidiana como virrey. Y nos muestran que como niño, el faraón ejercía muy poco poder. Aquí vemos la imagen del hijo del rey en Kosh recibiendo su nombramiento para el cargo. Pero no es Tutankamón quien está nombrando a Hui, es el supervisor del tesoro. El supervisor, el tesorero, tiene su mano extendida y hace un anuncio. Dice que ahora Hui es el hijo del rey en Kosh y Hui le responde al tesorero diciendo: genial, gracias, me alegra aceptar este trabajo. ¿Por qué no lo está haciendo el mismo Tutankamón? Una posible razón es que Hui está representando cierto grado de realidad histórica de lo que sucedió. Sabemos que Tutankamón no gobernó solo durante mucho tiempo, por lo que esta escena podría mostrarnos cómo era la administración en el día a día, con Tutankamón como faraón, pero con regentes como Ai-Horengeb y otros altos funcionarios asumiendo la mayoría de los deberes administrativos. Palacio Real Memphis. Con el paso de los años, Tutankamón puede haber adquirido más libertad en sus acciones, pero sus mentores todavía estaban muy presentes. El rey incluso pasaba la mayor parte de su tiempo en Memphis, feudo de Horengeb. ¿Manipularon Horengeb y Ai al faraón para usurpar su poder? ¿Podríamos decir que Luis XIV fue manipulado durante su periodo de regencia? No fue influenciado, pero sí proporcionaron un importante punto de referencia moral y social. Cuando el faraón sentía la necesidad de escapar de sus mentores, practicaba un pasatiempo real. Salía de cacería. En su tumba, además de los carros, los arcos y flechas encontrados en grandes cantidades, Howard Carter descubrió, escondida entre las vendas de la momia, un arma fascinante. La tumba de Tutankamón estaba llena de extraordinarios objetos, pero uno que realmente llama la atención es su daga. Tenemos muy pocos objetos de hierro del Antiguo Egipto, en especial de este periodo. Por tanto, esta daga es extremadamente importante. En ese momento, el hierro era más valioso que el oro, pero aún no habían dominado el arte de trabajar con él. Pero hay otra razón por la que este objeto es tan extraordinario. Esta daga está hecha de hierro meteórico. Esta daga de hierro, que es realmente hierro del cielo, es una sustancia mágica, es un regalo de los dioses. Un arma mágica que nunca se usó en batalla porque, a diferencia de sus ancestros, Tutankamón nunca luchó en una guerra.
qué no participó en las batallas que se libraron en su nombre? Algunos egiptólogos proponen una teoría: que el faraón tenía pie sambo. Tenía muchos problemas físicos. Encontramos en su tumba 130 bastones. Bastones que Tutankamón habría necesitado para ayudar a moverse. Nada indica que sufriera dolencias como el pie sambo. Incluso si ven la momia misma, la posición de los huesos no nos dice nada. Por otro lado, lo que sabemos con certeza es que tenemos 200 pares de sandalias de Tutankamón, y ninguna es asimétrica. No hay sandalias ortopédicas, por lo tanto, no tenía pie sambo. Pero los bastones no son la única evidencia presentada por los defensores de esta teoría. Afirman que ciertas representaciones del rey generan dudas. Si ves las escenas de él cazando animales salvajes, estaba sentado. No de pie, como todos los reyes. Pero no todos apoyan esta hipótesis. No creo que aunque lo veas posando así o sentado, sea por algún tipo de dolencia, porque incluso con Amenofis III ves este tipo de postura. Así que creo que es más una continuación de un movimiento artístico que mostrar al rey débil, porque de hecho, en el arte egipcio y en toda la ideología, nunca se muestra a un rey débil. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Estaba enfermo, era enfermizo o tenía buena salud? Es posible que tuviera una constitución débil. Solo con mirar su momia se puede ver que no era un atleta, pero tampoco estaba discapacitado, como a veces se afirma. Una constitución débil que podría explicarse por los continuos matrimonios consanguíneos. Sus padres y abuelos eran primos hermanos, y él mismo se casó con su hermana mayor, Angesenamón. Las representaciones de la pareja encontradas en los objetos de la tumba del faraón muestran que, con el tiempo, los dos se hicieron muy cercanos. Por fin, el rey iba a tener un heredero. En la tumba de Tutankamón se encontraron los fetos muertos de 2 niñas. Niñas pequeñas que murieron alrededor del 4º y 7º mes de embarazo. Sabemos que Tutankamón era su padre, y hasta hace muy poco los egiptólogos creían que su madre era Angesenamón. Pero descubrimientos recientes han hecho cambiar de su posición. El análisis genético de los 2 bebés muertos ha mostrado que no pueden haber sido hijos fruto de la unión entre Tutankamón y su hermana. Significa que Tutankamón, como todos sus predecesores, tenía otras esposas y que al menos una de ellas había dado a luz a estas 2 niñas que lamentablemente nacieron muertas. El faraón no tuvo tiempo de tener más hijos. En el año 1318 a.C., Tutankamón muere a los 18 años. Por lo general,
Para averiguar cómo murió un faraón, se estudia la momia. La de Tutankamón, sin embargo, está en muy mal estado. Al principio, los egiptólogos pensaron que el cuerpo no había sido embalsamado de forma correcta, pero ahora están proponiendo otras explicaciones. Cuando Howard Carter lo descubrió, lo cortó en pedazos para sacarlo del ataúd dorado en el que había sido puesto. Así que la momia de hoy está en un estado muy difícil de analizar, con mucho daño que probablemente sea post-mortem, al menos la mayoría. Intentó sacar la máscara dorada, no pudo. La máscara se había fusionado con el rostro producto de la grasa usada para conservar a la momia. Luego trajo herramientas con fuego y empezó a sacar la máscara dorada. Así que Howard Carter quemó la momia. El daño causado a la momia eliminó cualquier pista que ya eran muy frágiles, hasta el punto que los expertos hoy en día todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre las causas de la muerte de Tutankamón. Cuando mueres a los 17 o 18 años, tiene que ser una muerte repentina, así que es bastante simple. ¿Fue un asesinato, fue un accidente o una enfermedad? No hay otra razón por la que pudiera haber muerto. La teoría de un asesinato ha sido considerada. Incluso se ha sugerido que la muerte de Tutankamón podría haber beneficiado a Ay o a Horemheb. Había alcanzado la edad de 18 años, iba a convertirse en un rey adulto y luego murió. ¿Mostró de repente una tendencia autónoma? ¿Quería liberarse de estos protectores y mentores entrometidos? Esa es la teoría, que lo mataron. Pero no tenemos ninguna evidencia, ninguna pista que resista un examen riguroso. También se ha considerado la enfermedad. Hay marcadores genéticos que sugieren que tenía malaria. También sabemos que la plaga estaba arrasando con Egipto y el resto del Medio Oriente. Así que estos fueron factores que pudieron haber causado una muerte repentina e inesperada. Pero recientemente se ha propuesto otra hipótesis. Murió cuando estaba montando su carruaje en el desierto de Memphis. El análisis de su esqueleto ha mostrado que el fémur estaba roto justo encima de la rodilla. Así que muy bien podría haberse caído, se rompió la pierna y la fractura se infectó. Una infección del hueso lleva a una septicemia, y la septicemia en el siglo XIV a.C. era algo fatal. En el antiguo Egipto, la muerte estaba estrictamente ritualizada. El rey debía ser enterrado 70 días después de su muerte. Un periodo durante el cual los altos sacerdotes realizarían los rituales necesarios para preparar el cuerpo mágico del faraón, su momia. Pero 70 días es muy poco tiempo cuando nada está listo. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, se sorprendió mucho por su tamaño tan pequeño. Lo que es seguro es que esta no es la tumba que Tutankamón habría imaginado para sí mismo. Habría tenido una tumba de una escala más regia, con una entrada mucho más grande, corredores, un pozo. Pero no hay nada de eso aquí. De hecho, el sepulcro es tan pequeño que hubo que excavar a toda prisa en el suelo de la cámara para dejarle espacio en las capillas que protegían la momia real. Yo creo que la tumba de Tutankamón fue hecha originalmente para Ay. Y ante
la muerte repentina de Tutankamón, él le dio la tumba. Si miras la tumba de Ay en el Valle Occidental y la tumba de Tutankamón, es como si el mismo artista hubiese hecho ambas tumbas. Un artista que tuvo que trabajar con prisa. Y se notaron las consecuencias. Las paredes del sepulcro muestran las cicatrices de este apuro. Una vez que se culminó la pintura, no hubo mucho tiempo antes de que la tumba fuera sellada para siempre. Y como la pintura todavía estaba fresca, se humedeció. Así que todas esas pequeñas manchas marrones que se ven son en realidad hongos que se secaron desde entonces, y no podemos quitar esas manchas porque realmente están incrustadas. Pero puede que no haya sido solo la tumba la que no estaba destinada para él. La gran sorpresa de la tumba de Tutankamón es que hay muchos objetos que no fueron originalmente destinados para él. Cuando los examinas de cerca, ves que en varios está inscrito el nombre de la reina faraón. Y entre estos objetos, la misma máscara de oro es motivo de debate. Este es el objeto más icónico encontrado en la tumba de Tutankamón. Pero curiosamente, algunos eruditos creen que esta no fue hecha para él. Una de las razones es que creen que la cara no es exactamente como debió ser la de Tutankamón. Hay una pequeña inscripción allí. Piensan que borraron y cambiaron algo en el hombro. Aquí vemos los orificios para las orejas. Originalmente, cuando se encontraron, unos pequeños discos de oro los cerraban, y por eso piensan que tal vez fue hecha para una mujer y luego la convirtieron en una pieza para un hombre. Pero si miras la momia de Tutankamón, tenía agujeros para pendientes bastante grandes, así que es claro que todo esto está rodeado de controversia, aunque se haya encontrado en el cuerpo del rey. Una controversia que aún no se ha resuelto. Pero, ya sea que haya sido hecha originalmente para Tutankamón o no, esta máscara, elaborada con 10 kilogramos de oro, todavía nos fascina 3000 años después de su creación. La gente se impresiona porque piensan que el oro se relaciona con la riqueza, pero no es solo eso. También se usa el oro porque es un símbolo del sol y la transformación del rey de ser un poco terrenal a completamente divino, porque la carne de los dioses está hecha de oro. Su cabello es de lapislázuli y sus huesos son de plata, y aunque Tutankamón era un dios en la tierra, cuando fue momificado realmente fue transformado en una deidad. «70 días después de su muerte, ya era hora de enterrar a Tutankamón en su tumba. Pero antes de ser enviado al descanso eterno, según la tradición egipcia, el faraón tenía que recibir los últimos ritos de manos de su sucesor. Aquí tenemos algunas escenas muy pocas veces representadas. Esta es la única pintura en el Valle de los Reyes que muestra a un sucesor haciendo el ritual de la apertura de la boca. Usando una pequeña suela, toca los ojos, la nariz, la boca y los oídos para reavivar los sentidos de la momia.
Representado como un eterno joven, el nuevo faraón era todo menos eso. Es el nuevo rey Ay, que de hecho no lo pintaron como el anciano que era. Él fue el sucesor porque Tutankamón murió sin descendencia. La parte final del ritual fue el sellado de la tumba antes de que se pusiera el sol. Los sucesores de Tutankamón fueron Ay y luego Horemheb. Horemheb, el último faraón de la 18ª dinastía, se encargaría de borrar metódicamente toda huella del rey niño. Pero el fin de esta dinastía no significó el fin del nuevo reino. La nueva era vio tomar el poder a una nueva línea de gobernantes, con faraones tan famosos como Ramsés II. Nuevos soberanos que, al igual que Tutankamón, aspiraban a una cosa por encima de todo, que se les recordara por toda la eternidad. La era dorada de Egipto no ha terminado.